Tenemos a Blanca Sirvent, coach, tiene más de 80.000 seguidores. ¿Qué son los casi algo? ¿Qué es esa cosa, no? Que nadie sabe bien qué es. Están como muy a la orden del día. Podemos tener un rollete, no formalizarlo y estar así a gusto ambas partes, siempre y cuando sea sano. Para mí la vulnerabilidad es como poder ser auténtica. Todos tenemos experiencias de algo que nos ha hecho sentir separadas del grupo, cuando la vulnerabilidad es justo lo opuesto, generar cohesión, acercarnos, intimar. ¿Cuál es el mejor consejo de amor que tú darías? Lo que es para ti, ni aunque te quites, y lo que no es para ti, ni aunque te pongas. En el episodio de hoy tenemos a Blanca Sirvent, a algunos os sonará seguramente. Ella es coach, también psicóloga en proceso y habla pues de muchos temas que tienen que ver con autoestima, con salud mental, también tema de apego, de relaciones, así que va a ser una charla súper interesante. Ella tiene más de 80.000 seguidores entre TikTok e Instagram. Y bueno, si veis su cuenta seguro que os encanta. Así que bueno, lo primero de todo, darte las gracias por aceptar la invitación, por estar aquí hoy y tener esta charlita, Blanca. Gracias a ti, Emma, me hace mucha ilusión además sobre lo que vamos a hablar. Para poner un poquito en contexto, vamos a hablar hoy sobre todo pues de vulnerabilidad, de los casi algo, de amor, de las relaciones a distancia. Vamos a hablar un poquito de todo esto. Pero bueno, primero me gustaría, como siempre, pues hacer un poquito de presentación sobre ti. Así que me encantaría que pudieses contarnos, por eso, quién eres, que te presentes para quien no te conozca. Bueno, pues como decías, sí, estoy estudiando psicología. Ahora mismo pues hago sesiones de coaching desde hace unos añitos que tengo el proyecto. Y bueno, pues soy una persona, me definiría como muy curiosa, muy inquieta, muy apasionada. ¿Siempre tuviste claro que querías estudiar psicología? ¿En qué momento empieza un poquito más esa pasión por querer aprender? ¿Qué es lo que te lleva un poquito a eso, ¿no? A estudiar psicología y a especializarte cada vez más un poquito en los temas que tratas, etcétera. Cuéntanos. Pues la verdad que no lo supe desde el principio. Yo estudié de hecho otra carrera, un poco por inercia, ¿no? De tener que elegir algo y no sé, en ningún momento me había visto como ahí. No sé por qué, porque luego como que se hizo muy obvio. Y hubo un punto de inflexión en el que me fui a vivir fuera, estaba un poco desencantada con el futuro que yo veía para mí a nivel laboral, porque la verdad que no me entusiasmaba ni me apasionaba, y eso, como he dicho antes, es algo muy característico mío. Y de repente me di cuenta como que mi forma de ser encajaba mucho con el dedicarme a servir y ayudar y acompañar a otras personas. Y entonces de repente pues como que fue dando forma a la idea. O sea, hice la cuenta de Instagram en la que compartía reflexiones simplemente, sin ningún propósito. Y eso fue pues mutando a que la gente acogiese muy bien el proyecto, me incitase, me invitase a, oye, y se podría trabajar contigo, y eso me hizo como ir dándole forma, ¿no? Ir pensando. Y cuando ya lo tenía organizado, pensé que estudiar psicología era lo que se sentía coherente para mí, porque al final quería como profesionalizar lo que estaba haciendo y bueno, no sé, de repente lo vi claro, como no se me había ocurrido estudiar psicología. Qué guay. O sea, que fue como, ¿no? Empezó un poquito con esas ganas de divulgar, quizá, ¿no? De compartir reflexiones hasta que dijiste, pues voy a meterme más de lleno en esto, ¿no? ¿Qué era lo que estudiaste antes? Solo por curiosidad. Es muy random. Estudié protocolo, bueno, el nombre es un poco largo, es protocolo, relaciones institucionales y organización de eventos. Pues bueno, ahora que conocemos un poquito más de ti y de tu historia, me gustaría pues meternos un poquito en el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Que también he visto que hablabas un poquito de eso también en tus redes, entonces pues vamos un poquito a ello. ¿Qué significa ser vulnerable, ¿no? ¿Qué significa la vulnerabilidad? ¿Qué dirías? Pues mira, para mí la vulnerabilidad es como poder ser auténtica con quién eres, o sea, poder expresar al mundo tu verdad, o sea, las cosas tal y como las sientes. ¿Por qué crees que existe un poquito justamente este miedo, ¿no? Que incluso vemos mucho también en terapia, etcétera? Este miedo a mostrarse vulnerable, ¿no? A hablar de emociones, a desnudarse un poquito. ¿Por qué crees que hay este miedo? Creo que porque tenemos que sentirnos como suficientemente seguras para poder hacerlo, porque creo que todos tenemos experiencias en las que en algún momento mostrarnos vulnerables ha ido de la mano de un rechazo, de un señalamiento, de un juicio, de algo que nos ha hecho sentir separadas del grupo, cuando la vulnerabilidad
en teoría, ¿no? Su propósito es justo lo opuesto, o sea, como generar cohesión, acercarnos, encontrarnos, intimar. ¿Crees que tiene que ver un poquito también con roles de género, cómo nos educan? Quizá el hecho de que dé más, menos miedo el mostrarnos, ¿no? El vulnerarnos, el mostrar emociones. 100%, sí, sí, porque al final todo eso como que modela un poco, ¿no? Lo que ya, el miedo que ya de base nos pueda dar. Y por ejemplo, para los hombres la vulnerabilidad está muy asociada a la debilidad y esto es una baza cultural que creo que no es fácil de romper, ni siquiera de identificar para ellos, ¿no? De por qué me está costando tanto decir lo que siento, ¿no? Como si fuese algo prohibido. Y luego para nosotras creo que al revés, como por exceso, ¿no? Como vulnerarnos se ha asociado tanto como a un desborde emocional desproporcionado, que no tiene cabida, que no tiene sentido y que es inapropiado, lo reprimimos mucho, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que un poquito lo que dices tú, ¿no? A los hombres, quieras o no, pues se les ha educado mucho con el sé fuerte, ¿no? Tienes que parecer el macho alfa, no llores, ¿no? En cambio, pues no llores como una niña, ¿no? Todo lo que es esas emociones, esa delicadeza, esa vulnerabilidad, quizás se ha asociado más con lo femenino, ¿no? Pero también creo que tiene mucho que ver también con la sociedad, ¿no? En la que vivimos, quizás las sociedades como más individualistas, más de pues con todo, ¿no? Tampoco ayuda, ¿no? Como a mostrarse vulnerables, como que estamos fortaleciendo mucho quizá la sociedad en este sentido, ¿no? De mostrarnos siempre duros, que podemos con todo, resiliencia, disciplina, ¿no? Son como valores que veo un poquito también que están como en la sociedad que quizá no ayudan, ¿no? Tampoco como a sentirnos cómodos quizá con eso. ¿Cómo lo ves tú? Estoy súper de acuerdo contigo. Yo, o sea, es que tiene como muchos vértices, ¿no? Desde donde se puede ver por qué todo tanto miedo a la vulnerabilidad. Lo decía un poco desde lo psicológico, lo emocional, pero claro, desde lo social también, desde este lado. También aquí hay una cosa de una cuestión de clase increíble también aquí, porque, bueno, siguiendo un poco la línea de que vivimos en un sistema capitalista, pues también, bueno, de alguna forma se nos necesita productivos y si la vulnerabilidad va a implicar necesitar espacios de pausa, esto va en contra de lo que el sistema necesita para que estemos operando continuamente, ¿no? Entonces, claro, hay intereses por muchos lados por los que igual pues no interesa, ¿no? Como esto de la vulnerabilidad. Ya, el conectar con nuestras emociones, el parar, ¿no? Entiendo. O sea, tenemos como muchos estímulos, como tú dices, ¿no? En este sistema que nos hacen como constantemente eso, ¿no? No estar en contacto con esas emociones, ¿no? No estar en contacto con esa vulnerabilidad, sino que vayas como en piloto automático, ¿no? Con muchísimos estímulos, súper productivo, ¿no? Porque no interesa justamente eso, ¿no? Que te des cuenta quizá de cómo estás, que te permitas parar, ¿no? Sino que continúes, como dices, ¿no? Quizá produciendo. O sea, que es algo que vemos, ¿no? Que quizás es como individual, obviamente, ¿no? E incluso de género, pero también la sociedad en la que vivimos, la cultura, también quizá empuja, ¿no? A que nos cueste más justamente mostrarnos vulnerables o estar más en contacto con esas emociones. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo dirías tú por eso o qué recomendarías justamente para parar, ¿no? Y para, aunque tengamos ese miedo o aunque la sociedad esté un poquito en contra, podamos mostrarnos, ¿no? Más vulnerables? ¿Cómo podemos hacerlo y qué beneficios tendría, ¿no? Hacerlo, ¿por qué deberíamos hacerlo? Yo creo que ese es un proceso al que todos en algún momento llegamos, ¿no? Nos acercamos. O sea, que al final es como muy personal, pero todos en algún punto llegamos a la conclusión de que enmascarar, reprimir y tratar de funcionar de acuerdo a lo que la sociedad espera y no a lo que de verdad tú sientes, hay un punto en el que ya no te funciona, ¿no? Y se te acumulan cosas y hay un día en el que explotas y por una cosa por otra te das cuenta de que te estás apagando, de que te estás desconectando de ti. Pero bueno, por dar así algo, como alguna idea, yo creo que también todos tenemos la experiencia de tener algún amigo o alguien en nuestra red con quien se siente muy bien vulnerarse, ¿no? A veces es como tu mejor amiga, a veces es, no sé, ¿no? Siempre tenemos a alguien con quien poder hacerle saber cómo te sientes de verdad es una experiencia muy liberadora porque a ti te ayuda a aclarar qué es lo que de verdad te está pasando y también, por otro lado, la comprensión, ¿no? Y la empatía que te llega del otro lado también te ayuda a sentirte bien con eso y te ayuda también como un poco a aceptar tu sufrimiento, que también estamos siempre en lucha con lo que nos pasa, ¿no? Me siento así y sentirse así es horrible, ¿qué hago? Dame un tip, dime algo y poder quedarse ahí un ratito con lo que te está pasando y darte cuenta de que puedes estar sostenida por tu gente,
pues bueno, yo creo que te va acercando como a la idea de que, ostras, pues igual vulnerarse es más útil y mucho más nutritivo y sano de lo que pudiera parecer, aunque se sienta terrorífico a veces. Yo creo que también tenemos como esta concepción, ¿no? De que mostrarse vulnerable no está como muy asociado como a mostrarse débil o ser débil, ¿no? Y qué bonito como el momento también en el que nos damos cuenta de que es todo lo contrario, ¿no? De que todo nos impulsa a no serlo, ¿no? A mostrarnos súper duros, a tener un montón de corazas y justamente el estar seguro de ti mismo, el rebajar esas corazas o esas barreras, mostrarte tal y como eres, abrirte es lo que conecta justamente con las demás personas, ¿no? Es lo que nos hace sentirnos conectados, sentirnos bien, profundizar y no quedarnos como en la superficie. Y es lo que nos hace justamente ser valientes, ¿no? El no temer a cómo somos de verdad, a mostrarnos tal cual somos, a mostrar nuestros mejores, ¿no? Nuestras virtudes, nuestros defectos, ¿no? O sea, como qué bonito también es darse cuenta de que eso, ¿no? De que nada tiene de débil, sino como de todo lo contrario, que es súper valiente y súper arriesgado el justamente abrirnos, conectar con el otro, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Qué interesante eso que dices. Además es que, total, esto que dices de la valentía, porque a veces lo de la valentía parece como un concepto un poco... Qué valiente, ¿no? Y no se entiende el trasfondo que hay detrás, pero honestamente es muy valiente porque también yo siento que vulnerarse también es como diferenciarse. O sea, a lo mejor esto que te estoy contando para ti es una chorrada o tú lo vivirías de una forma completamente diferente. Entonces hay que ser muy valiente para yo diferenciarme y yo reafirmarme en cómo lo vivo yo. Total, sí, ¿no? Como validar lo que estoy sintiendo y poder sentir que tengo el derecho y la valentía de poder explicarlo, ¿no? Un poquito sería. Sí, como abrazar tu historia, o sea, por las cosas que yo he vivido, esto lo siento de este modo y puede que haya una forma más sana o más tranquila de vivirlo, pero esta es mi realidad y así lo siento yo. Y también eso yo creo que es como un poco abrazarte a ti mismo, ¿no? Y abrazar tu historia y reconocer pues las dificultades que tú has transitado y como tú estar contigo. Y como tú dices, yo creo que, como has comentado antes, que yo creo que en menor o mayor medida todos, no, casi todos, en algún momento de nuestra vida, no sobre todo creo que cuando vamos cumpliendo años, creo que vemos, ¿no? La importancia justamente de eso y de que las corazas no nos llevan como a ningún sitio, ¿no? Pero aún así creo que muchas personas quizá no se dan cuenta, ¿no? Por sí mismas y que a lo mejor justamente es la pareja, las personas de alrededor, ¿no? Que les dicen pues que no llegan quizá a ellos o que tienen una coraza muy grande o que no conectan, ¿no? Y quizá ahí es cuando se dan cuenta. ¿Qué les dirías como a estas personas que quizá no lo ven y es las personas del entorno que les están, ¿no? Como haciendo reflejo y comentando un poquito esto? Creo que iría un poco como en la línea de, como, mira, me hace pensar en el apego evitativo, ¿no? Obviamente. Y me hacía pensar pues como en cuando estás predispuesta a anticipar todos los escenarios negativos. Esto te ayuda a protegerte tal vez de ellos, pero también te priva de experimentar los positivos. Entonces, claro, yo entiendo que las personas teman mucho sentirse vulnerables y además con según qué historias y con qué experiencias traumáticas tiene todo el sentido. O sea, es inteligente y seguramente tenga una función para ellos. Pero también, por otro lado, hay una parte de la que se privan que podría ser increíblemente bonita, con la que tal vez ni se atreven a soñar, porque les resulta muy fantasioso, muy lejano con las cosas que han vivido, pero puede ser muy terapéutico, que empiecen a gradualmente a apoyarse un poquito en la gente que más segura se sienta y empezar a experimentar cómo se siente eso, porque igual de repente descubren un universo del que se han estado privando que puede ser muy sanador para ellos, para ellas. Como tú dices, yo creo que es muy importante. Empieza un poco quizá con aquellas personas que te den más seguridad, que puedas abrirte, ¿no? Y no te sientas súper expuesto, pero yo creo que todo el mundo no debería darse la oportunidad de poder mostrar esa parte suya, ¿no? De poder desahogarse, de poder abrirse. Ojalá todo el mundo tuviese como una persona refugio en este sentido como para poder exponerse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que viene un poco de ahí, ¿no? De quizá que no nunca lo he hecho, nadie me ha dado quizá ese espacio, me he acostumbrado a yo puedo, yo solo, no necesito exponerme o vulnerarme, pero qué importante es que lo hagamos y que justamente es lo que nos conecta y como seres sociales que somos, pues se sienta muy bien, ¿no? Se siente muy bien el poder compartir y exponerse, ¿no? Además, Emma, ahora escuchándote también pensaba que por algún motivo lo estaba enfocando, ¿no? Como en un trabajo hacia afuera con otros, ¿no? Porque obviamente la vulnerabilidad tiene una función social muy potente, pero también ahora pensaba, ostras, claro,
También la vulnerabilidad, pues como dice la frase esta de que no existe relación salvo la relación contigo mismo, pues todo inicia adentro. Entonces, no sé, igual un buen punto de partida es poder vulnerarte tú contigo, que igual parece obvio, pero cuántas veces hacemos muchas cosas con tal de no parar y ver de frente qué nos está sucediendo. Entonces, igual es un buen inicio esto de tú poder contarte pues cómo está siendo tu día, cómo estás sintiéndote últimamente y empezar a acercarte un poquito más a ti y luego ya, si eso, vas pudiendo compartirlo con tu gente. Total, y yo creo que hay una parte también como de el hecho de que lo hagas contigo mismo también justo de aceptación, ¿no? A lo mejor primero necesitas aceptar tú cómo estás, lo que te ha pasado, cómo eres, tus partes más luces, ¿no? O tus partes más oscuras. O sea, quizá necesitas primero hacer como una introspección de eso y aceptarlo, ¿no? E integrarlo antes quizá de exponerlo, ¿no? Entonces yo creo que esto también sería como una buena clave, ¿no? Empecemos quizá por dentro o poquito a poco exponiéndonos, ¿no? Pero bueno, recalcando igualmente la importancia de poder hacerlo, ¿no? Y de aceptar como esa parte nuestra que tenemos, que no todo tiene que ser esa dureza, ¿no? Que nos aleja también del resto y también de nosotros, ¿no? Que no nos hace entrar en contacto con las raíces, yo creo. Exacto. Habiendo hablado un poquito de esto, quiero cambiar un poquito de tercio porque me gustaría comentar como varios temas contigo hoy. Y otro de ellos que también he visto que hablabas bastante y que me gustaría poder comentar contigo es pues el tema de los casi algo, ¿no? De esto que está como muy de moda o que se ha puesto un poquito este nombre, ¿no? A este tipo de relaciones. ¿Qué son los casi algo? ¿Qué es esto que se habla hoy en día? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué es esa cosa, no? Que nadie sabe bien qué es. Pues justamente eso. Algo que nadie sabe bien qué es. Yo creo que los casi algo, así los entiendo yo. Tal vez para cada uno haya una definición, porque obviamente no es algo que en lo que estemos todos de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que los casi algo son esos vínculos sexoafectivos que no terminan de definirse y que se viven con una cierta angustia. Para ti, ¿no? Personalmente, ¿existen los casi algo? ¿Son relaciones que existen? Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado algo parecido a eso, ¿no? De un casi algo. Yo creo que existen porque los veo, o sea, diariamente, ¿no? Trabajando y tal, muchos clientes que tienen historias de este estilo, ¿no? Como vínculos que no terminan de definirse, que parece haber como un rechazo muy grande como a poder comunicar y a poder como profundizar y como trabajar en el compromiso. Entonces sí creo que están como muy a la orden del día y también creo que por eso se habla como mucho de esto de los casi algo, que es un poco esta cosa fóbica que como sociedad tenemos ahora con el compromiso, que no se sabe bien qué pasa, pero todo el mundo quiere fluir. Sí, te lo preguntaba también porque el otro día vi también un vídeo, ¿no? De una compañera y resonó mucho conmigo. Dije, ostras, es que tal cual, ¿eh? Y comentaba un poquito como esto, ¿no? Que no existen los casi algo, ¿no? Es decir, en el momento en el que tú empiezas a relacionarte, ¿no? Con una persona, empiezas como a quedar con ella, ¿no? A tener una relación de cualquier tipo, lo que sea, ya es algo, ¿no? O sea, como que muchas veces creo que ponemos como este término, hemos puesto como este término como para no hacernos como responsables, ¿no? O para no tener en cuenta como la responsabilidad afectiva. Y mira que hablaremos de ello muchísimo, ¿no? Pero todavía parece que está como muy presente, ¿no? En este tipo de relaciones que quizá al ego es, bueno, es un casi algo, ¿no? No, no es nada, no es mi responsabilidad, ¿no? O no le puedo pedir nada, ¿no? O sea, como ponemos quizá como esta etiqueta para no responsabilizarnos, para no tener responsabilidad afectiva, para hacer un poquito lo que nos plazca un poco, ¿no? Y bueno, tenemos una etiqueta que nos salva, ¿no? Un poquito. ¿Cómo lo ves tú? Es que lo vi el vídeo y dije, ostras, es que la verdad es que sí, ¿eh? ¿Cómo lo ves tú? Sí, es muy interesante. O sea, yo lo estaba enfocando como cuando tú quieres algo y la otra persona pues se mantiene ahí escurridiza, ¿no? Pero esto que dices, bueno, pues sería a lo mejor como los típicos rolletes, ¿no? De toda la vida, o igual como nos hemos referido a eso, ¿no? Los rolletes. Como una forma de mantener el vínculo ahí en un lugar en el que, bueno, puede estar ahí un poco en stand-by y no hace falta como profundizar más o comprometerse más. Pero sí, en ese sentido entiendo lo que dices y yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? El como mantener el vínculo en una posición, en una etiqueta o en un lugar en el que socialmente está aceptado que no tiene cabida, ni pedir más, ni tampoco tú tener más responsabilidad afectiva. Eh, y sí, vuelvo a lo mismo, como que es un poco esta respuesta fóbica que tenemos ahora y también este miedo a comunicar y a exponer lo que de verdad deseamos.
Pero claro, bueno, también es que para llegar ahí una tiene que saberlo. Entonces también yo creo que ahora, con tantas opciones, pues Este casi algo, ¿no? Como, bueno, estoy con un casi algo, ¿cuánto crees que puede durar? Es decir, ¿cuánto tiempo crees que ese casi algo puede estar como esa etiqueta? No sé si me explico. el tiempo que se sienta bien para ambas partes, ¿no? O sea, los casi algo yo creo que tienen una connotación negativa porque, como lo definía yo al principio, ¿no? Es como un vínculo en el que se sufre, porque una de las dos partes no está cómoda, por eso lo llama casi algo, porque yo deseo que sea algo que no llega a ser, entonces casi algo. Entonces hay como mucho sufrimiento ahí. También en inglés le dicen situationship, ¿no? Como, no sé ni si es vínculo, es una situación con alguien que... pero yo creo que el tiempo que se sienta bien para ambas partes es el tiempo que debería durar para que sea algo que sea sano. Bueno, quizá es normal ponerle como esa etiqueta cuando nos estamos conociendo y quizá pues no sabemos, ¿no? Hacia dónde va a parar, ¿no? Y bueno, vamos viendo un poco, ¿no? Quizá no desde el principio ya tienes que decir, poner una etiqueta, ¿no? De somos tal. Bueno, quizá al principio es un poquito como conocer, ir viendo un poquito hacia dónde va la cosa, ¿no? Y quizá esta etiqueta puede tener más sentido. Pero sí que es verdad que yo creo que, ¿no? Personalmente incluso si llevamos un año ya o un año y pico y sigue estando como esta etiqueta de casi algo, quizá hay un trasfondo, ¿no? De no querer exponerme a ese rechazo o no querer poner las cartas sobre la mesa, ¿no? No querer formalizarlo o el miedo a que la otra persona no quiera formalizarlo, ¿no? Y mientras tanto estoy, ¿no? Como en este limbo un poquito, sin poder exponer las cosas, sin tener las cosas claras, ¿no? Como que si ya es una etiqueta que lleva como mucho tiempo, ¿no crees que hay un trasfondo, ¿no? Un poquito de lo que decías también de no querer exponer, no querer formalizar, como ese miedo al compromiso, al rechazo un poco? Sí, además es muy interesante que vengamos de la vulnerabilidad, porque creo que tiene un poco también que ver con eso, ¿no? Y además es que es un poco como paradójico, ¿no? Que por evitar el abandono supuesto del otro, ¿no? Si le digo que yo quiero algo más y esa persona me responde que esa persona pues no quiere, que es paradójico que por evitar el abandono de esa persona me abandone yo y abandone mis deseos, suponiendo que yo deseo una relación y no deseo esto que estoy viviendo con la persona, ¿no? Pienso que si le llamamos como casi algo, ¿no? Yo creo que en cierta manera es por eso, ¿no? Porque el trasfondo un poquito de esto es, me gustaría que fuese algo más, pero de momento está en este término, ¿no? En este limbo de casi algo, ¿no? Porque si no, efectivamente hay como, pues, ¿no? Bueno, amigos con derecho, ¿no? O rollete, los dos saben, ¿no? Cuando ponemos como un poquito esa etiqueta, yo creo que es porque los dos sabemos, a no ser que uno pues no esté siendo honesto, que queremos un poquito lo mismo, ¿no? Que ya hemos puesto una etiqueta de nuestro vínculo, nuestra relación se va a basar pues en lo que se base y mientras los dos estemos de acuerdo con ello y es lo que queramos, estupendo, ¿no? Pero me da la sensación de que este casi algo no es pues eso, ¿no? No lo hemos puesto claro, seguramente una persona quiera un poquito formalizar eso y la otra persona está un poquito como en incógnita, ¿no? Nunca se llega como a formalizar o a hablar. Es un poco la sensación que me da un poco este término, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Hay un punto donde yo creo que los casi algo se caracterizan como mucho por la confusión, ¿no? Lo típico de hacemos planes de pareja, incluso me ha presentado a sus padres o cosas como que simbólicamente suelen ir asociadas a haber dado un salto en la relación a otro nivel de compromiso, ¿no? O de expectativas a largo plazo, pero que luego por otro lado el mensaje sea como muy inconsistente o muy confuso porque pues igual a nivel verbal te dice que no quiere nada, que ahora no está preparado para una relación. Entonces esto genera como mucha ambivalencia. Y yo creo que otra cosa también es como si se sintiera un tabú en la relación con no poder hablarlo. Y esto genera una sensación de atrapamiento, ¿no? De si lo hablo, va a haber una situación de conflicto, o sea, no me siento segura comunicándolo, porque si no sería tan fácil, ¿no? Como tener una conversación. Pero algo sucede en el vínculo que eso se siente como un peligro. Igual es porque desde un primer momento ya se ha empezado a hacer tabú el afrontar este tipo de conversaciones. Esta confusión, ¿no? Que genera que a lo mejor no sé un poquito por dónde ir, pero cuanto más lo alargue, seguramente más confusión generará, ¿no? Más malestar justamente, ¿no? Y más si estoy con una persona que me genera como, ¿no? Esta ambivalencia, ¿no? Las señales dicen una cosa, es decir, lo que hace, luego lo que dice no tiene sentido, yo quiero otra cosa. ¿Cómo podemos como gestionar un poquito todo esto? ¿Qué le dirías a alguien que esté un poquito en esta situationship justamente?
A ver, pues mira, primero le diría que lo más importante es que pueda entender qué es lo que le está pasando, ¿no? Porque se habla tanto de los casi algo y todo esto que al final oyes tantos mensajes de cómo gestionarlo que al final es un lío. Y luego, pues por llevarlo a nuestro terreno, ¿no? El tema de la psicología, se suelen como fundamentar en dos mecanismos que conocemos mucho, que es por un lado el refuerzo intermitente. Estoy para ti, pues eso, hacemos un plan como que se siente muy oficial o muy tal, pero luego por otro lado puede que esté un fin de semana desaparecido. Y luego, por otro lado, también la privación de respuesta, ¿no? Esto de no estar, eh, bueno, no estar disponible y de repente reaparecer. Entonces todo esto como que genera unos chutes, ¿no? Que lo convierten todo en una montaña rusa y que van generando esa dependencia emocional. Entonces cuando estamos en un casi algo al que no podemos como de alguna forma abordar o sentarnos a afrontar una conversación, posiblemente lo que nos está impidiendo hacerlo es que se está generando una dependencia de base donde cada vez me da más miedo afrontar la conversación porque siento a la persona como como algo limitado, ¿no? Algo exclusivo, algo que puedo perder, algo a lo que asocio como mucho miedo, ¿no? A poder perderlo. Y todo esto, pues bueno, viene una dependencia. Entonces, lo que yo le diría a estas personas que estén en esa situación es que lo primero es vulnerarse y poder decirse a sí mismas cuál es la realidad de lo que están sintiendo, porque muy posiblemente cuando están bien, estén muy bien y las cosas estén genial, ¿no? Que siempre muchas personas se escudan en esto, ¿no? Es que yo qué sé, no sé si decirle algo porque cuando estamos bien, pues todo está genial, no sé, ya, pero bueno, el completo de la experiencia, de lo que vives, ¿no? No solamente esa parte, porque esa parte obviamente va a ser muy agradable, de hecho es el propio refuerzo que mantiene la relación, porque se siente muy gratificante, pero la experiencia cómo está siendo al completo, cuando no sabes de la persona, cuando la persona tiene un gesto que parece estar como muy alejado de ti. Entonces, bueno, pues primero no sé si lo ves igual, pero igual como que vulnerarse con uno mismo es un buen punto de partida, ¿no? Y sobre todo con lo que has hecho un poco, ¿no? También quedarnos solamente con lo bueno, ¿no? O con aquel ratito bueno que paso, donde sí que estoy contento, ¿no? Y o contenta. Pero luego veo como, ¿no? Esta disonancia entre lo que hace, lo que dice. No creo, ¿no? Que sea agradable como a largo plazo, sobre todo cuando realmente tú mismo o tú misma estás empezando quizá a querer otra cosa, ¿no? A lo mejor te gustaría formalizar eso, ¿no? Y ves que por un lado la otra persona sí, pero la otra no, ¿no? Y muchas veces nos quedamos con esas falsas promesas o expectativas, yo creo que es lo que pasa un poco, ¿no? De, bueno, voy fluyendo, voy viendo que algunas cosas sí, pero luego veo otras que veo que no está disponible emocionalmente, no lo ponemos sobre la mesa, no lo hablamos, pero bueno, sigo aquí. Bueno, ¿hasta cuándo lo podemos sostener también, ¿no? Como un poquito ese malestar o esa incongruencia. Si no nos genera malestar y estamos empezando a conocernos y los dos estamos en un mismo punto, genial. Pero yo creo, ¿no? Si ya llega un punto en el que está siendo bastante molesto, se está viendo que las dos personas no quieren lo mismo, quizás se necesita como esa conversación incómoda que no se ha tenido hasta el momento, ¿no? Que se quiere evitar a toda costa, pero que si no la tenemos, ¿hasta cuándo vamos a seguir así, no? Quizá un poco, ¿cómo lo ves? Bueno, de hecho, otro análisis también que yo pensaba antes de empezar el podcast era también que con esto, o sea, desde dónde nace el tú querer estar con la persona, ¿no? Porque, bueno, me pongo en la situación de tú querer algo más con esa persona que no termina como de dejarse ver, ¿no? O dejar claras sus intenciones. Porque, claro, si este deseo nace de la angustia que tú sientes al sentir la relación como no muy segura, lo que estás buscando al querer formalizar la relación es como de alguna forma asegurarla o ganar esa seguridad que te falta. Pero esto no es lo mismo que querer estar con esa persona porque te encaja al completo. Entonces, claro, yo creo que también, y sobre todo para perfiles ansiosos, puede ser una trampa si no se dan cuenta de esto, porque como lo estés intentando asegurar desde la ansiedad, puede que tú te confundas a ti misma creyendo que es una persona increíble, que jope, te encantaría estar con ella, cuando un momento, porque si esto surge de lo insegura que te sientes cuando estás con él, que es todo un dolor de cabeza y que el vínculo te está generando mucha angustia, igual lo que te está sucediendo es otra cosa, diferente a querer estar con él. Sí, y yo también intentaré como lanzar una pregunta, ¿no? De la gente que nos escucha, si a lo mejor está pasando por esto de
¿por qué te sigues quedando ahí un poquito, no? Si realmente hay señales de que te están diciendo que la persona no está disponible emocionalmente, ¿y por qué te sigues quedando, no? Con aquello que sí reafirma que puede ser, pero no nos quedamos con lo que no, ¿no? Es decir, ¿por qué nos seguimos quedando y escogiendo estar ahí cuando ya estamos viendo como claras señales de que quizá nos está haciendo daño o que nosotros buscamos una cosa que la otra persona no? ¿No? Porque a veces creo que nos quedamos como con eso, con lo positivo, lo que tú dices, no, bueno, es que cuando estamos bien estamos muy bien, vale, pero ¿y por qué no estamos prestando atención esa otra balanza que también está pesando mucho? No podemos quedarnos con un ratito, una vez a la semana, por así decirlo, ¿no? Que me lo paso muy bien, cuando luego me genera mucho malestar, estoy en casa dándole vueltas constantemente, no tengo nada claro, no hay comunicación en la relación que tenga, o sea, yo creo que un punto importante es tenga la relación que tengas, estés conociendo a alguien o no, o sea algo más formal o no, creo que el que puedas exponerte y poder comunicarte libremente es como un mínimo del mínimo del mínimo, ¿no? No sé qué piensas tú, que creo que nos hemos escudado mucho como en esta libertad, ¿no? A nivel relacional, también creyendo que tiene como libertad de no comunicar, ¿no? Paso de todo, no me hago responsable afectivamente de nada, ¿no? Pero creo que el mínimo en cualquier relación es poder ser sincero y comunicarte. Muchas veces eso pasa como a un segundo plano, ¿no? Un poco, no sé, lo veo quizá un poquito así. ¿Tú qué piensas? Total. Bueno, y de hecho también, mira, una cosa es que creo que se ha demonizado mucho también esta cosa de ir fluyendo, que también he visto muchos memes y tal, y soy la primera que me río con lo de que fluya el agua, pero en realidad también creo que se demoniza un poco lo de no querer algo serio. Y al final antes leía una frase que decía que no necesitamos algo serio, sino algo sano. Entonces, podemos tener un rollete, no formalizarlo y estar así a gusto ambas partes, siempre y cuando sea sano. El problema de los casi algo es que creo que ni son algo serio ni son algo sano. Entonces, claro, se siente como una ansiedad en el vínculo, una montaña rusa, una confusión y una cosa que yo creo que un poco estiramos también, es que tenemos muy interiorizada esta cultura de, creo que especialmente las mujeres, del sacrificio, ¿no? Como que si eres, los mitos del amor romántico y tal, si eres paciente, si esperas, si lo luchas, igual esa persona alcanza a ver lo maravillosa que eres y le haces un poco cambiar de idea, ¿no? Y darse cuenta de que estaba equivocada. Y esto además tiene de fondo un narcisismo tan chungo, no nos damos cuenta, evidentemente es inconsciente, pero es como que no es algo ni que merezcamos nosotras vivir, ni vivir una relación que inicia desde el esfuerzo, ni tampoco la otra persona, ¿no? Que nadie le convenza de nada. Si esa persona en ese momento no parece estar como dispuesta a comprometerse, bueno, pues tiene derecho también. Ya, es que mira, yo esto lo veo mucho con el rol de salvadora que nos han inculcado, ¿no? Sobre todo a las mujeres, que, o sea, yo creo que un mensaje que me estaría bien que quedase claro es como, no tenemos que ser como las salvadoras de nuestras parejas jamás en la vida, pero ni pareja, ni persona que estés conociendo, ni nada. O sea, la persona que estás conociendo es la que es. Que puede que cambie, puede ser, que puede que tu vínculo le ayude en cierta manera, puede ser, pero nunca hay que cargarnos con esa responsabilidad de que la otra persona cambie. Espero que se dé cuenta de lo maravillosa que soy, aunque por ahora veo que no se está dando cuenta o no me está tratando como merezco, pero seguro que si está 2 meses más conmigo se da cuenta y es maravilloso. Ya quédate con lo que estás viendo, ¿no? Desde un primer momento, sin esperar que esa persona cambie, sin esperar que la transformes, sin esperar que llegue como ese milagro mágico, ¿no? Porque sería quedarnos como muy en las expectativas y muy como en este rol, ¿no? De salvar, de ayudar, de madre, de psicóloga de la persona con la que estamos. Entonces yo creo que esto es como súper peligroso y también veo que está como súper presente, sobre todo como en eso, ¿no? En las mujeres más. Y me ha gustado un montón que digas la palabra o sea, ¿no? Como a ver si se transforma tal, porque creo que las transformaciones dan mucho miedo, porque una transformación, claro, si no es algo orgánico, sino algo que viene como de algún modo manipulado, ¿no? En plan de tú, pues, estar teniendo gestos muy bonitos, ¿no? Estar en este rol de salvadora, si te eligen desde ahí, las transformaciones asustan mucho. Igual que te da un hype o te da un subidón cuando la transformación es para bien, luego vives con mucha ansiedad ese momento de a ver hasta cuándo puede sostenerse eso y no vuelve a haber luego otra transformación de que otra vez la persona vuelva a dudar, que otra vez... Entonces, claro, cuando la supuesta transformación no es genuina, de que la persona diga, ostras, pues no sé, por ejemplo, creía no querer una relación, pero contigo me está encajando todo y me estoy ilusionando y veo el proyecto y si es desde ahí, vale, pero si es una transformación como que tú has luchado,
Esto no sé si a largo plazo puede ser sostenible porque lo vas a vivir con mucha ansiedad. Los roles que estableces en las relaciones acostumbran a ser los que perduran. Es decir, si yo ya me empiezo a relacionar con mi pareja desde el yo lucho, yo sacrifico, yo te ayudo, yo te transformo, te vas a dar cuenta, bueno, quizá la otra persona la impulsas y puedes que cambie ciertas cositas, pero seguramente sea un rol que ya va a estar como en toda la relación, ¿no? De que sigas luchando, de que sigas teniendo como esa iniciativa en todo, como ese rol más activo de dominancia en este sentido. Entonces yo me preguntaría, ¿quieres estar con él y constantemente en el cual tú seas como eso, ¿no? Ese rol más de salvador constante, toda la relación, porque lo que empieza de una manera y adquiere un rol determinado puede que se transforme también, pero normalmente los roles en familias y en pareja acostumbran muchísimo a perdurar. Entonces, como que muchas veces ese cambio esperado que se imaginan las personas casi que no llega, ¿no? Sino que esos roles que se determinan al principio acostumbran a perdurar bastante. Yo creo que esto, saberlo, te puede dar una pista también de cómo pueden ir las cosas. Es muy duro en realidad, ¿no? Como escucharlo y sentir eso, pero también es que incluso, aunque sí funcione, porque impulses a la persona y al final acabe funcionando la relación, claro, tú también acabas como interiorizando y reafirmando un aprendizaje y una creencia de que si te esfuerzas, las relaciones al final salen. Y puede que en alguna ocasión te salga bien. Y yo creo que a todos en algún momento, si lo hemos hecho, nos ha salido bien y por eso ha habido un segundo intento. Pero claro, también estoy como reforzando un patrón que para mí no va a ser bueno porque me dejan en un segundo plano. Y sobre todo cuando tiene que ver con me esfuerzo para que me quieran, ¿no? Es decir, la creencia que hay detrás de esto es muy dura, ¿no? De no me pueden querer tal y como soy, sino que yo me tengo que esforzar y la otra persona tiene que ver lo válida que soy. ¿Sabes? Yo aquí creo que puede ser como muy peligroso, o sea, una relación que empieza desde ahí, cuando la otra persona no lo está viendo, no te está queriendo tal y como eres, y tú tienes que hacer un gran esfuerzo para que así sea, aprendes, ¿no? Y refuerzas una creencia de que eso, de que no valgo nada a no ser, ¿no? Que me esfuerce muchísimo, en algún momento quizá la otra persona se da cuenta, pero es muy duro, ¿no? También, o es como una creencia que parte un poquito de algo un poco peligroso, ¿no? No, totalmente. Creo que es algo que de fondo como que enmascara una herida que creo que no es fácil atender porque duele mucho, pero que, bueno, como dicen en psicoanálisis, ¿no? Actuarla y hacer cosas, ¿no? En lugar de ver que es una herida mía propia y que necesito atender, solo va como rizando el rizo y haciendo el problema más gordo. Pero bueno, al final yo creo que todos tenemos la intuición o la sospecha de que igual tiene más sentido, ¿no? Como ver por qué me veo a mí misma así, ¿no? De dónde viene esto que me sucede, por qué lo traslado a mis relaciones y luego pues qué costes emocionales tiene el estar replicando esto en mis relaciones todo el rato. Porque se puede salir de ahí, que es un poco el mensaje que me gustaría dejar claro. Exacto, sí, totalmente. Y yo creo que muchas veces te puede salir de ahí justamente desde el trabajar la autoestima, desde el trabajar esas heridas, ¿no? En las creencias que tengo sobre mí mismo, ¿no? Porque muchas veces también me viene mucha gente en terapia, y seguramente que tú lo has visto mucho también, de es que no entiendo, pero siempre acabo con las mismas personas, ¿no? Tengo un patrón muy marcado de personas con las que he estado, ¿no? Y rebuscas un poco y encuentras que tiene que ver mucho o con lo que has vivido en la infancia y que acostumbras a replicarlo porque es lo más disponible que tienes, o también de las creencias que tengo sobre mí misma, ¿no? Si yo creo que no merezco amor, que lo normal es que me traten mal, que no hay hombres buenos, si yo tengo estas creencias, pues cuando yo vea que estoy conociendo a alguien y, bueno, no muestra interés en mí, no me quiere, no es un hombre bueno, yo es lo que creo, ¿no? Entonces voy a reforzarlo y seguramente me voy a quedar ahí porque no creo que merezca una cosa mejor o no creo que pueda encontrar una relación mejor o que haya hombres buenos, con lo cual me quedo aquí porque, bueno, es lo más seguro y no sé si habrán cosas mejores y esto es súper importante también de trabajarlo y ver que no tienes que quedarte ahí, que sí que hay relaciones buenas. Por ejemplo, esto me parece súper impactante también, ¿no? Porque colgué un post también un día
cómo es tener una conversación con alguien responsable efectivamente. Y realmente eran cosas básicas, no eran tan maravillosas, ¿no? Pero eran como, entiendo que te sientas así, lo siento mucho, intentaré no hacerte daño en esto, mejoraré. Y muchísimas personas diciendo, eso es imposible, no existe gente así. Claro, si yo tengo esa concepción, me voy a quedar con cualquier persona en el sentido de, bueno, si no tiene esto es porque no existen personas responsables efectivamente. No creo que existan, ¿no? Con lo cual puedo llegar a conformarme con menos en este sentido si pienso que no hay nada mejor para mí o que no merezco que me traten mejor. ¿Sabes? ¿Cómo lo ves tú esto? Totalmente, ¿no? Es un poco también esta idea de la profecía autocumplida, ¿no? El sesgo de confirmación, que tú al final acabas como confirmando tu creencia inicial porque tus conductas van hacia ahí. Y también por darle un poco la vuelta, yo creo que el mensaje este de un poquito el mundillo más espiritual, de creas lo que crees y todo eso, yo creo que en parte un poco ha calado porque, bueno, no deja de ser una réplica de esto, el sesgo de confirmación y todo eso. Y claro, si le das la vuelta a este bucle, ¿qué podría ser diferente si tu creencia pudiese partir de que tal vez sí que haya alguien que al igual que tú se compromete, que al igual que tú es leal, que al igual que tú quiere bien y que al igual que tú es una persona, pues no sé, sexualmente activa, o porque también con esto no hay como que está este perfil y este otro, ¿no? No existe todo. Entonces, bueno, si empezases a partir de esa creencia, ostras, ¿a qué personas empezarías a elegir? Entonces, bueno, darse también la oportunidad de soñar, ¿no? Y fantasear con ello y ver qué puede pasar diferente. Y lo que decimos un poco, ¿no? Quizá tener claro tus estándares, tus límites o trabajar un poco esa autoestima y esas creencias para ver qué pasa, ¿no? Porque muchas veces cuando trabajamos esto, de repente aparece una persona que decimos, ostras, ¿no? Y no es que haya cambiado como la realidad, ¿no? Ha cambiado tu autoestima, tus límites, que si ves, ¿no? Esas banderas rojas que se dicen mucho hoy en día, pues te vas a ir antes y también, pues oye, cuanto antes te vayas de aquello que no, bueno, no se sabe, pero es más probable que lo que sí, pues aparezca o te des cuenta y lo veas, porque a veces cuando tenemos una concepción muy clara ni siquiera lo vemos o ni siquiera nos presta atención, ¿no? Que esto se ve mucho también de, me gustan mucho los chicos malos, ¿no? Muy prototipo de chico malo. Cuando a veces empezamos a cambiar ciertas cosas, a lo mejor ya no empieza a gustar tanto ese prototipo de chico malo y lo ahuyento antes. A lo mejor empiezo a fijarme justamente en un chico, pues bueno, que pueda ¿no? Que se preocupe por mí, etcétera, y cambian un poquito esos gustos también, ¿no? Entonces, bueno, con esto quería preguntarte también cuán importante para ti es como trabajar la autoestima, ¿no? El justamente esto que hemos dicho. ¿Cómo podríamos trabajarla para que aumente, para empezar a darnos un poquito de valor a nosotros mismos? ¿Qué cositas crees que pueden ayudar a trabajar justamente en todo esto? Pues con el tema de la autoestima yo me he dado cuenta de que a veces puede ser un trabajo como muy superficial si no se hace como el trabajo de, eh, bueno, yo lo suelo transformar, ¿no? Y en lugar del tema de la autoestima me gusta más trabajar como el tema de la autocompasión. Es decir, la relación con uno mismo que pasa a ser una relación segura. Y esto se dice mucho, pero para mí es importante entenderlo bien porque es como que tú te conviertas en alguien seguro para ti, en alguien confiable. Y esto suena muy bonito, pero no es tan agradable porque tiene que ver, por ejemplo, con respetar tus límites. Entonces, si hay algo que está traspasando tus límites, tienes que ser responsable y coherente con ello, y obviamente sin forzarte, pero son cosas que tienes que respetar porque en última instancia tu mayor prioridad debe de ser que tú seas alguien en quien de quien te puedes fiar y en quien puedes confiar. Entonces, cuando yo digo esta persona me está confundiendo y me hace daño, ser alguien de quien me puedo fiar es poder seguir esa intuición, poder poner ese límite. Cuando pongo ese límite, no recularlo, ni luego cambiar de opinión, sino mantenerme firme a lo que yo siento aquí y ahora. Y yo creo que un buen punto de partida para el trabajo de autoestima y tal, bueno, tiene que ver mucho con los límites y tiene que ver también mucho con, bueno, con el tema de la autocompasión en cuanto al diálogo interno, que cuánto daño nos hacemos ahí con atribuirnos lo que hace el otro a nosotras, ¿no? O, no sé, no resulto tan interesante o a lo mejor no soy tan guapa. Este es un diálogo súper destructivo y es una forma de automaltrato. Y cuando le pones estas palabras como tan gordas, yo creo que nos damos cuenta más como del impacto que tiene hablarnos así y estar como dándonos esos mensajes tan negativos constantemente, ¿no? Porque es muy difícil trabajar la autoestima o sentirnos más seguras si cuando sucede algo que nos conmueve, en lugar de estar conmigo, tenerme a mí y tener
el triple de razones para ser ahora muy amable y muy compasiva conmigo, hago lo contrario, ¿no? Y me empiezo a machacar y me empiezo a ver como una cosilla sin valor. Me gusta lo que has dicho también porque me gusta que hayas recalcado como la importancia justamente de trabajar como estas cosas, ¿no? Que vienen mucho desde cómo me percibo yo por dentro, qué hago, ¿no? Internamente un poco conmigo, con cómo me quiero, etcétera. Porque también me he dado cuenta de que como que la autoestima, ¿no? Cuando tú preguntas, ¿tienes buena o mala autoestima? O, bueno, ¿cómo consideras que estás en este tema? Como que muchas personas lo asocian solo a físico, ¿no? Tengo buena autoestima porque me gusta mi físico. Me gusta todo de mi físico, además, ¿no? O tengo mala autoestima porque odio mi físico, o no me gusta nada, ¿no? O sea, como que me da la sensación de que lo asociamos solo a lo físico cuando es como dentro de, ¿no? La autoestima, pues es un puntito, ¿no? Que está ahí y que tiene más que ver con la aceptación que el que me guste todo de mi cuerpo, ¿no? O que tenga que castigarlo para conseguir el cuerpo de mis sueños, etcétera, ¿no? Entonces, me gusta esto porque es la autoestima no es solo el físico, que parece que está como muy, ¿no? En la sociedad en general como que solo se ve eso, sino es pues justamente lo que hemos dicho, ¿no? Pues los límites que marco, eh, cómo me hable a mí misma, el diálogo interno que tenga, cómo me trate, cómo me ve a mí misma, cómo me acepte. O sea, es más un tema de compasión, ¿no? Y de querer las cosas más buenas que tenga y las menos buenas que una cuestión de eso, ¿no? De físico únicamente, etcétera, ¿no? De solo ver lo bueno y tal. O sea, yo lo veo un poco con cómo queremos, ¿no? A las demás personas, alguien que queremos mucho, pues queremos sus partes más buenas, sus partes menos buenas, pero aceptamos el conjunto y tratamos bien a esa persona, la escuchamos, ¿no? La validamos, hacemos cosas con ellas, ¿no? Es decir, que muchas veces decimos, ¿cómo tener una buena autoestima? Pues cómo quieres tú, ¿no? A las personas que tienes a tu alrededor, ¿no? De qué manera las quieres. Pero al final es un poquito lo mismo, pero hazlo contigo, ¿no? Autoestímate a ti y autoquiérete. Y no solo tiene que ver con, ¿no? A tu amigo lo vas a querer porque tenga un cuerpo precioso y cuando tenga un cuerpo súper esculpido para ti, entonces lo vas a querer, no, lo quieres pues por cómo es, ¿no? Y a veces nos cuesta como verlo como en nosotros mismos y también el trabajo está un poco ahí, ¿no? Qué bonito punto, total, sí. Y no, incluso aparte, ya no solo lo físico, sino como si la autoestima fuese un estado al que solo podemos llegar cuando, bueno, cuando logramos un estatus como así como de perfección. Y no es verdad, yo no quiero más a mis amigas que son perfectas, bueno, que no existen, ¿no? Pero no quiero más a las amigas que gestionan todo genial. Mm, y de hecho esto, Emma, la idea de hablar como de autocompasión más que de autoestima, me vino porque me leí un libro que se llama Sé amable contigo mismo, que es bastante conocido, de Christine Neff, que es una mujer que ha estudiado muchísimo el tema de la autocompasión y tal. Y ella hablaba de que, claro, al final la autoestima está como fundamentada en muchas cosas externas. Entonces la autoestima es algo como súper dinámico y nada estable. Es decir, cuando te vaya bien en el trabajo, tus amistades, bueno, pues estén como súper en armonía y con tu pareja estés viviendo un momento muy bonito y bla, 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 te sentirás en el pico. Pero cuando todo eso se caiga, bueno, pues que si al final depende de algo externo, va a ser siempre muy moldeable. Sin embargo, si, volviendo al punto este que decíamos, ¿no? Si nace de una relación contigo mismo en la que te aceptas, y con aceptarte lo recalco porque mucha gente creo que lo entiende mal, lo de la aceptación. No es como me encanto, porque nunca, nunca nos encantamos, ¿no? O sea, esto va a rachas. Va más como de acepto que en este momento me cuesta aceptar esta parte de mí, acepto que en este momento me está costando mucho aceptar sentirme así. O sea, aceptar es como poder reconocer que eso es algo que me sucede, incluso reconocer que me desagrada y no querer quitármelo de encima. Entonces, yo creo que ahí se cimienta pues como una relación realmente sana y segura contigo, donde pase lo que pase, tú te tienes. Yo esto también lo veo un montón, ¿eh? Incluso de esto que decimos, ¿no? De solo me voy a permitir quererme a mí mismo con cosas que no tienen que, ¿no? Que son muy externas, ¿no? Que no dependen absolutamente de mí. Incluso eso, ¿no? Me quiero más cuando soy súper productiva, cuando tengo éxito profesional, cuando tengo muchísimo dinero, cuando he estado eso, ¿no? Haciendo muchísimas cosas durante todo el día. Y vinculo mi autoestima y el que me quiero solo cuando hago eso, ¿no? O sea, solo cuando cumplo, cuando tengo como ese éxito, cuando tengo como ese cuerpo, ¿no? Y
para verlo un poco más claro, que quizá ayuda, es como a tus amigos no los quieres porque hayan estado todo el día trabajando o porque tengan un súper éxito. O sea, de hecho, normalmente te da igual, o sea, obviamente te alegras, ¿no? De que tengan un buen trabajo y estén ganando dinero, pero tú los quieres por eso, ¿no? Por cómo son, y a lo mejor hay un momento en el que tienen un mejor físico, ¿no? Para ti, o los ves en un mejor momento a nivel de deporte o lo que sea, pero los quieres tanto ahí como en un momento que a lo mejor pues no están tan a tope, ¿no? Es que eso te da absolutamente igual. Entonces creo que a nivel personal la autoestima le ha dado como demasiado valor como a este tipo de cosas, ¿no? Creo que de hecho las mujeres a lo físico, porque es lo que nos han enseñado, ¿no? Cuando tenga el cuerpo perfecto seré válida. Y en el caso de los hombres, cuando consiga como este éxito, ¿no? A nivel laboral, siempre me estoy como poniendo estas metas. Cuando tenga como ese dinero, ¿no? Cada vez también se ve más lo físico, de hecho, en los hombres, pero todavía veo como mucho eso, ¿no? Como cómo vinculamos, cómo nos queremos a este tipo de cosas, ¿no? En vez de centrarnos en cómo nos hablamos, cómo aceptamos nuestras partes buenas, nuestras partes malas y todo esto que hemos comentado un poco, ¿no? No puedo estar más de acuerdo contigo, totalmente. Yo creo que con esto damos como una pincelada mucho más clara de cómo hacerlo, ¿no? Igualmente quería preguntarte a ti personalmente, si quieres contarnos qué cositas te han ayudado a ti justamente, ¿no? A pues tener una mayor autoestima, ¿no? Una mayor compasión, como has dicho, a quererte más, quererte mejor. ¿Qué crees que te ha ayudado un poquito a eso? Va a sonar un poco raro, pero últimamente lo pienso mucho y estoy como bastante convencida. ¿Vale? Creo que ha sido como abrazar mi locura. Me explico con mi locura. Esa sombra, esas partes de nosotras, ¿no? Que no conocemos, que nos desagradan, que nos generan mucho rechazo, es muy difícil que podamos estar a gusto con quienes somos si son partes que rechazamos, que negamos, que no queremos ver, que proyectamos en otros, ¿no? Es que esta persona... Y cuando tú puedes verte entera y completa y puedes ver esas partes de ti que es que odias, que te dan cringe, que te dan lo que tú quieras, ¿no? Yo creo que tu relación contigo se vuelve mucho más integrada, porque cuando estamos así como disociadas, ¿no? Una parte de mí que me gusta y que muestro fuera y una que no puede salir mucho y que tengo que tener bien reprimida, aquí entran todos los neuroticismos, ¿no? De estar como controlándote mucho, observándote. Y cuando yo al menos lo he sentido así, cuando me he podido dejar fluir y le he quitado importancia a cómo es visto desde fuera un rasgo mío que igual me da un poco de vergüenza o de lo que sea, pues estoy más en paz porque yo lo he aceptado primero. Entonces tampoco tengo tanto miedo a lo que puedan opinar fuera. Entonces, claro, esto de vivirse como con más espontaneidad y con más calma y sin tomarte tan en serio, es lo que más me ha ayudado como a poder, no sé, como superar los desafíos y las cosillas que me han podido pasar sin dramatizarlo tanto tal vez, ¿no? O sea, como hacerme la vida más fácil a mí misma. Qué bonito. Yo creo que tiene mucho que ver también, ¿no? Incluso con lo que decimos, ¿no? De la ansiedad, de que a veces cuando más la evito, cuando más la quiero, ¿no? No sentir en mi cuerpo, más se pronuncia. En cambio, cuando para un momento sé que me estoy sintiendo así, ¿no? Y la acepto, es cuando, bueno, pasa y ya está, ¿no? Yo creo que sería un poco esto, ¿no? Cuando por fin acepto como todas esas partes, pues todo se diluye más, ¿no? Como todo se acaba como integrando más y te das cuenta de que no es para tanto, ¿no? Quizá. Entonces, como aceptar esas dos partes da mucha paz, ¿no? O sea, de hecho, lo veo mucho también con personas que vienen, ¿no? Con apego ansioso, ¿no? Por ejemplo, pacientes míos, que de lo primero que me dicen es como, es que odio esta parte de mí, es que no quiero, es que me causa mucho malestar, la odio muchísimo, quiero quitármela ya de encima, ¿no? Y digo, jolín, es que esa parte está ahí por algo también, ¿no? O sea, has vivido como unas cosas en la infancia que han hecho que esa parte haya sido súper funcional en un momento, ¿no? Y está ahí por algo, ¿no? No, no, no está ahí por la nada, cumple su función. Entonces, es una parte tuya que se ha elaborado durante mucho tiempo y aunque quizá ahora ya no sea funcional y cause muchísimo daño, hay que aprender a aceptarla también, ¿no? Y cuando la aceptamos, ¿no? Y vemos por qué pasa, le damos un espacio, la regulamos, nos damos ese abrazo, ¿no? Es cuando pesa menos, ¿no? Y justamente la podemos empezar a regular más. Pero desde el rechazo absoluto, no quiero sentir esto, no me gusta esto, quiero ser otra persona diferente, desde ahí no hacemos nada, porque está ahí por algo, igual que con las emociones, ¿no? Y con todo. Yo creo que parte de la clave de todo, si podemos sacar algo de este podcast, es como la aceptación, ¿no? La aceptación y la compasión, de abrazarnos con nuestros más, nuestros menos, y cuando aceptamos y nos mostramos así, pues todo se relaja un poco, diría, ¿no?
De verdad que sí, o sea, es una palabra que soy consciente de que está un poco prostituida ya últimamente, lo de la aceptación, pero hay mucha sabiduría ahí, especialmente de la cultura oriental y tal, y bueno, y que también hay muchos enfoques y escuelas de la psicología que trabajan desde la aceptación, y hay mucha evidencia científica de que la aceptación ayuda como a que, bueno, los niveles de cortisol y los estados de ansiedad puedan reducirse y desde ahí tengamos mucho más rango de maniobra para gestionar lo que nos va pasando. Y luego además es que es muy fácil experimentarlo en una misma, ¿no? Cuando eh, haces algún ejercicio de aceptación e intentas como ver algo con perspectiva, eh, cómo se siente más fácil poder moverse a partir de ahí que al contrario, ¿no? Cuando este ejemplo que tú ponías, no quiero sentirme así, no, no, no me gusta, no. Todo esto suele como rizar el rizo y complicar todo un montón más. Yo lo veo como poner así una metáfora. Como que, por ejemplo, ¿no? Pues un río es el que es, o sea, va hacia una dirección y habrá momentos en los que haya más agua y sea más tumultuoso y momentos en los que esté más relajado, ¿no? Entonces, si yo estoy en este río y yo intento ir a contracorriente todo el rato, no quiero estas olas, no las quiero, no quiero poder llegar hasta el otro extremo a contracorriente a toda costa, pues me va a costar muchísimo y seguramente no cruce ni la mitad del río, ¿no? En cambio, si acepto que ahora mismo está súper bravo, ¿no? Y me dejo llevar, pues bueno, iré disfrutando como del camino de esas olas, ¿no? Hacia donde me lleve un poco. O sea, no sé cómo ha sonado un poco esta metáfora, pero lo veo un poquito así, ¿no? Que si luchas a contracorriente 100% hacia un camino cuando no es así, pues va a costar mucho más que si acepto, me relajo y disfruto un poco de ese camino con sus más y sus menos, ¿no? Como con más paciencia. No sé, lo he visto un poco así. ¿Cómo lo ves tú? Y además, mira, últimamente una frase que digo mucho a mis clientes es como que tu estado natural y tu tendencia natural es la salud. Y claro, esto a veces nos da mucho miedo y por eso nos cuesta aceptar, ¿no? Porque sentimos que si nos dejamos fluir se nos desmadra todo. Entonces necesitamos el control, ¿no? Especialmente con perfiles así un poco neurotiquillos. Pero todo lo contrario, o sea, cuando tú puedes confiar en que el malestar que tú sientes, lo que estás buscando como la armonía interna, ¿no? Detrás de todo ese caballo hay una búsqueda de reencontrar la salud otra vez, te puedes dejar llevar, puedes confiar en el que el bajón que tienes hoy te va a acercar a una respuesta y a una serenidad mañana, pasado, en una semana o cuando sea. O sea, también como confiar en que no hay nada que temer de ti misma. O sea, que tu cuerpo y tu mente luchan constantemente por encontrar ese estado de paz que tú... Entonces, a veces dejándote fluir, como que el cuerpo va solo. Esto fue una frase que me dijeron una vez, que el cuerpo y la vida va sola y la verdad que creo que tiene bastante verdad. Pues yo creo que ha sido súper guay todo lo que hemos dicho. Sí que falta una última parte que son las preguntas flecha, ¿vale? Que son preguntitas pues de respuesta rápida, ¿vale? Respuesta rápida, corta o de sí o no. Entonces falta esta parte final. ¿Preparada? Vamos allá. Vale, perfecto. Pues nada, la primera pregunta ya son más preguntitas pues más personales o acerca de ti, así que la que quieras responder estupendo. Es básicamente cuál es tu estilo de apego, que es una de las preguntas pues que casi siempre hago, si ahora es uno, si ha cambiado, si se ha transformado. Mi estilo de apego yo creo que hace años era ansioso, claramente, y creo que ahora estoy en un apego seguro y cuando sucede algo que me desregula, mi tendencia es hacia el ansioso. ¿Cuál es el mejor consejo de amor que te han dado o que tú darías? No es un consejo como tal, pero es una frase que he escuchado desde pequeña y aunque es un poco abstracta o espiritual, me ha ayudado mucho. Y es esta frase, mira, volviendo a lo que hablábamos antes de la confianza, ¿no? Que dicen lo que es para ti ni aunque te quites y lo que no es para ti ni aunque te pongas, ¿no? Esto de como si luchas en contra de la verdad, de lo que tú estás sintiendo y de lo que sucede, no va a salir y si intentas como quitarte de algo que parece como ser lo que necesitas vivir ahora, tampoco vas a poder. Es decir, sí, como el poder eh, fluir con lo que va sucediendo en las relaciones y aceptando lo que pasa. Para ti, ¿qué es el amor, estar en pareja? ¿Cómo lo definirías? Pues para mí el amor es como inspirarnos mutuamente, admirarnos y como desear el bien para el otro. Así vaya en contra de lo que tú quieres, ¿no? O sea, es como algo que está muy por encima del ego. Y creo que el amor, pues, es eso, tener una relación en la que puedas inspirarte y crecer junto a alguien y apoyaros como equipo. Más allá del modelo de relacional y de cómo esté la relación. Pero para mí el amor es eso, como desearle el bien a la otra persona. Y estar en pareja creo que es eso, ¿no? Un proyecto de equipo en el que el compromiso número uno es como
eh, bueno, potenciarnos, inspirarnos y intentar hacernos mejores personas juntos. Personalmente, ¿a ti qué fue lo que te llevó a terapia por primera vez? Mis padres. Bueno, mis padres sí, porque yo era muy inquieta en el cole y tenían sospechas de TDAH, ¿no? De déficit de atención y tal. Y me llevaron, bueno, pues para ver si era TDAH o que porque era una niña tan inquieta que le costaba tanto tener atención, estudiar. Y luego yo a nivel personal, ya más adulta, la primera vez que fui a terapia fue por una ruptura que fue muy dura y quería como elaborarla y también encontrar un poco de sentido a ese patrón con el que a veces daba, bueno, por ahí sí. Última pregunta, ¿cuál ha sido la cita más terrible que has tenido? Bueno, podría decir bastante, la verdad, lamentablemente. No, pero me quedaré con una que además no es como muy antigua, o sea, es algo reciente. Vale, Fue con un chico que era un poco como autopromoción, ¿no? No dejaba de hablar de sí mismo constantemente y no me hizo ni una sola pregunta en no sé cuánto tiempo de cita, o sea, no supo absolutamente nada de mí y lo que más me impactó fue que no fue consciente de que me había obviado en toda la cita, entonces, vale, terrible. qué fuerte. Personas yo les llamo a estas personas, ¿no? De yo, y se olvidan de que están con otra persona, ¿no? O sea, esto me parece súper fuerte, ¿eh? O sea, una de las cosas que siempre digo también es, si tú has llegado a tu casa y no sabes nada de la otra persona, nada es porque algo raro hay, ¿no? O sea, te has vuelto igual que has venido, sin ningún aprendizaje, sin ningún conocimiento nuevo, ¿no? Como que has ido a hacer un monólogo y te has marchado, ¿no? Habría que replantearse un poquillo algunas cosas si sucede eso. Sí, un espejito narcisista, ¿no? De amarme un rato y volver a casa. Total, total. Mira, tengo curiosidad de qué es lo que más te gusta de ser psicóloga. Es una pregunta igual así como muy típica, pero yo creo que cada uno tiene una cosita, ¿no? Como muy personal ahí. Pues yo creo que te diría como ver lo que se puede llegar a conseguir, ¿no? Justamente yendo a terapia, es decir, cómo empezamos desde un punto con algún paciente y cómo se transforma todo. O sea, yo creo que eso es lo que más me gusta y lo más fuerte que veo, ¿no? De nuestro trabajo, de cómo alguien que viene pues muy mal, quizá con muchos traumas, con muchísimo malestar, cómo poco a poco esta persona pues va encontrando como esas estrategias, se va encontrando mejor. Yo te diría, en resumidas cuentas, como la evolución que puede llegar a conseguir un paciente yendo a terapia, ¿no? Sobre todo por el trabajo que también hace él y la dedicación y la motivación, ¿no? Pero yo creo que eso es increíble, ¿no? Y es súper reconfortante como profesional ver que se pueden llegar a lograr, ¿no? Cambios tan buenos y una evolución tan grande. Así que sería esto. Qué bonito, total. Súper, siempre digo respuesta rápida, pero los psicólogos no sabemos decir respuestas rápidas, nos enrollamos más que una persiana, la verdad. Todo depende. Total, además de esa. Sí, sí, sí. Ha sido un súper placer tenerte aquí hoy. Yo creo que nos ha quedado un podcast súper interesante. Yo creo que hemos aportado muchas cositas. Me ha gustado mucho hablar contigo. Agradecerte el ratito. Y con esto pues damos por finalizado el podcast. Espero que haya sido de utilidad para quien nos escuche y muchas gracias otra vez por invitarme. Súper. Chao, chao.